Tal como decía, por la situación singular de Murcia, todas las culturas dejaron aquí sus restos, también la geometría sagrada. Buenas tardes y muchas gracias a todos. Efectivamente, aunque parezca lo contrario, Murcia es un territorio rico también en sus huellas de la geometría sagrada. Vemos aquí, en esta diapositiva de la presentación, por ejemplo, la Verónica de Salcillo, pero sin embargo no vamos a tratar estos temas, sino que trataremos temas fundamentalmente más importantes. Vamos a irnos a la época de los romanos. Es una suerte que se haya recuperado el teatro romano de Cartagena. Yo lo conocí pues hará unos 15, 20 años cuando recién estaba recuperado. Para mí es una de las bellezas que tiene de este país en cuanto a los teatros romanos. El teatro romano de Cartagena se construyó entre los años 5 y 1 a.C. con una capacidad para 7.000 personas. ¿Qué puedo decir? Puedo decir que es un teatro que es semejante, por ejemplo, al de Brescia, al de Málaga o al de Segórbiga. En aquella época los romanos construían los teatros casi por catálogo, es decir, siendo muy similares o casi semejantes. Pero el teatro de Cartagena, vamos a ver que tiene algunas cosas especiales que lo van a diferenciar de los demás. Aquí mostramos lo que es una planta del teatro de Cartagena y un dibujo del libro quinto de Vitruvio sobre los teatros griegos. Para formar este tipo de teatros, el libro de Vitruvio dice que se utilizaban una estrella de 12 puntas, en concreto el polígono 12,4. El polígono 12,4 se compone de 4 triángulos equiláteros y yo creo que recurrieron a él precisamente por la facilidad constructiva en cuanto a lo que son los polígonos de los triángulos equiláteros, perdón. Bien, pero sin querer ahondar más en el tema, quiero que se fijen en estos 3 ábsides que tenemos aquí, que es una de las características de este teatro y que lo hacen también como una prueba única. Un teatro romano quiere reproducir lo que es un espacio acústico propio, pero si hoy en día fuéramos a hacer una representación en el teatro de Cartagena, seguramente veríamos que nos falta el sonido. Y nos falta el sonido, ¿por qué? Porque nos falta algo que es esencial en la escena del teatro. Eso que es esencial es lo que es la pared que está detrás de la escena del teatro. En este sentido, me he permitido hacer una fotografía de lo que es la maqueta que se exhibe del teatro en el propio teatro. En esta fotografía tenemos aquí la escena y tenemos luego la trasera de la escena. La escena es una pared que con la platea del teatro va a formar un escenario acústico, un conjunto único. Sin embargo, quiero resaltarles unas cosas. Ven aquí que esta escena, vamos a ver, tiene 3 ábsides. Un ábside, otro ábside y otro ábside en la escena.
y en la parte anterior existen también otros 3 ácides. ¿Por qué están estos 2 ácides? Los ácides han sido uno de los descubrimientos prácticos de los romanos, en el sentido de que los ácides son un amplificador de sonido. Es decir, estos 6 ácides son en definitiva amplificadores de sonido. Los romanos los utilizaron bien en las basílicas, como la Basílica de Roma, bien en las aulas magnas, como en la aula magna de Treveris, en Alemania, y de ahí lo han heredado, por ejemplo, las iglesias y catedrales románicas o las mezquitas musulmanas con el mihrab en el muro de la Qibla. Es decir, todas estas estructuras no son más que amplificadores de sonido. Pero les he traído aquí otra fotografía que es ni más ni menos que la fachada oeste barroca de la Catedral de Murcia, que todos ustedes reconocen fácilmente. Pero ¿qué hay de común entre estas 2 imágenes? Tenemos aquí, si ustedes se dan cuenta, un ábside, Tenemos aquí un ábside en el centro y otros 2 ábsides laterales, es decir, una estructura también con 3 ábsides. ¿Por qué muchos templos barrocos, muchas catedrales barrocas que podemos ver en España, tenían estos ábsides en las fachadas? Precisamente para crear una armonía acústica ahí donde estaban. Pueden ustedes testearlo, que algunas catedrales barrocas, más o menos importantes en España, presentan también esta estructura. Hace una semana estuve dando una conferencia en Logroño y la catedral de Santa María la Redonda, en Logroño, cuya fachada da a la plaza del mercado, tiene también un inmenso ábside. Si imaginan ustedes estos ábsides, la acústica de estos ábsides para rituales externos a los templos, para procesiones, o por ejemplo en Logroño, hay en esa plaza del mercado donde se quemaron las brujas de Zugarramurdi, uno de los procesos más famosos del mundo en cuanto a lo que es la brujería. Pero, ¿qué es lo que vemos aquí? Aquí estamos viendo un tratamiento de las superficies. Pero, ¿cuándo empezó esto? No me voy a ir tan lejos como el anterior ponente, que se fue a 5.000 millones de años, sino que nos vamos a ir simplemente a 5.000 años atrás. Todo esto empezó cuando, hace unos 5.000 años, cuando un grupo de sacerdotes de un templo egipcio estaban seguros de poder manipular y controlar la segunda dimensión. La primera dimensión es la longitud, y ya entonces la longitud la manipulaban y la controlaban perfectamente. La segunda dimensión es la anchura. Con la longitud y la anchura se forman superficies. La manipulación y el tratamiento de las superficies tuvo tal beneficio para la humanidad que hasta podemos decir que entonces se produjo un cambio de era. Aquellos sacerdotes contaban con varios elementos para hacer este trabajo. El primero de ellos era, medían
Para ellos las superficies eran cuadrados y medían la superficie como la longitud del lado del cuadrado. El segundo elemento muy importante que tuvieron, y quizás el más importante de todos, fue la cuadratura del triángulo. La cuadratura del triángulo es un proceso por el cual, utilizando una cuerda o bien una regla y un compás, determinar un cuadrado que tenga exactamente la misma superficie que el triángulo de referencia. Fíjense ustedes, fue tan importante los procesos de la cuadratura de los triángulos durante aquellos siglos que hasta creó un lenguaje propio y determinado. De modo que hoy, en nuestro lenguaje actual, tenemos restos de aquel lenguaje. Por ejemplo, cuando decimos que vamos a cuadrar unas cuentas, que esa persona, ese hecho o esa cosa no me cuadra. Sin embargo, ni las cuentas, ni las personas, ni los hechos tienen nada que ver con el cuadrado. Y el tercer elemento que necesitaban fue un proceso para sumar las áreas. En este momento podemos decir que había nacido una nueva época, la época de las pirámides, que había nacido la geometría, pero no la geometría tal como hoy la conocemos, que deriva de la geometría de la época helenística, sino una geometría basada en la igualdad de áreas. También podemos decir que había nacido en esa época, la geometría sagrada. Ya se estaban relacionando, por ejemplo, los números con propiedades, con cualidades humanas o divinas. Se hizo lo mismo con las figuras y las entidades geométricas. Así, por ejemplo, ustedes saben que el cuadrado se asignó a la tierra o se relacionó con la tierra y el hombre, mientras que el triángulo se relacionó con Dios, con los sacerdotes, con lo divino. Y así, de la igualación de estas áreas entre triángulos y cuadrados, de la cuadratura de estos triángulos, pues surgieron las pirámides y otras cosas. De las pirámides no voy a referirme más que a una, que es la primera de las pirámides, la pirámide de Djoser, y o bien la pirámide escalonada en Saqqara. Algunos de ustedes la conocerán, pero no me voy a referir a la pirámide, me voy a referir al recinto que rodea la pirámide. La pirámide de Djoser está bordeada por una muralla que tiene la estructura de un rectángulo donde la longitud es exactamente el doble de su anchura. Un polígono de estas características, en un rectángulo de estas características, se puede descomponer en dos cuadrados. Los maestros, constructores de catedrales, iglesias, castillos, etcétera, de la Edad Media, a este polígono le llamaban cuadrado largo, porque se componía de dos cuadrados. Y es una figura que ha tenido mucho éxito a lo largo de la historia, de toda la historia del hombre. Y ha tenido mucho éxito por varias cosas. Primero, por la facilidad de su trazado. En segundo lugar, por su simbolismo. Uno de los cuadrados representa a la tierra, al hombre, mientras que otro de los cuadrados va a representar a Dios, al cielo, a los presbíteros. Entonces, ¿un templo qué es? Un templo es una relación entre estos dos cuadrados, es una interface entre estos dos mundos.
Este concepto de templo asignado al cuadrado largo es también bastante anterior a la pirámide de Zoser y se mantiene todavía vigente en nuestros días. La tercera de las causas es su relación fácil con el número de oro. No quiero decir con esto que en la pirámide de Zoser encontremos para nada el número de oro. El número de oro, yo a mis alumnos cuando lo he tratado de definir como lo definía, por ejemplo, Euclides, como la razón media extrema, nadie se ha enterado. Se ha enterado muy poca gente. Y los que lo entendían no lo relacionaban con la proporción áurea. Yo, después de este fracaso, pues lo he definido el número de oro como una relación. Y esta relación es precisamente la relación que hay entre la longitud de la diagonal y el lado de un pentágono regular. Es decir, es una relación. Visto esto, otra de las cosas que quiero poner de manifiesto es que la entrada estaba por uno de los extremos, solamente tiene una entrada, por uno de los extremos del cuadrado de la tierra de la pirámide de Zoser. Vamos a posicionarnos ya en el siglo XIV, en Murcia. A finales del siglo XIII se hizo el traslado de la sede catedralicia de Cartagena a Murcia, como ustedes saben, pero no fue hasta finales del siglo XIV, siendo obispo Pedrosa, cuando se derribó la antigua catedral para hacer la actual catedral, posiblemente con una traza de Pedro Oller o de Juan de Lipo, o bien de ambos. La catedral de Murcia, si preguntamos a la mayoría de la gente, nos van a decir que es una catedral barroca, etcétera, etcétera. Sin embargo, nada más lejos de ello. La catedral de Murcia es una catedral gótica con toda la riqueza y la sabiduría de estas catedrales. Su trazado responde más o menos a lo que son los modelos del gótico castellano del periodo clásico. Es decir, si cogemos, por ejemplo, la Catedral de Toledo, que tiene 5 naves, y la quitamos 2, pues nos va a quedar una catedral de 3 naves, más o menos con la estructura que tiene la Catedral de Murcia. Sin embargo, la Catedral de Murcia, lamentablemente, está mal valorada en este sentido. Y yo creo que la culpa la tuvo un estudioso de arte, Lampérez, que en su tiempo tuvo mucho nombre, que la subordinó a la Catedral de Valencia, porque dice, con razón, que en los tramos de la girola, en ambas catedrales tienen 2 capillas. Pero vamos a ver, por las capillas que tiene una catedral no se la puede calificar. ¿Por qué? Porque si se realiza el trazado de una catedral, hacemos lo que es el trazado y luego, dependiendo en aquella época, de las necesidades para financiar la obra, pues se ponían más o menos capillas simplemente. Es decir, las capillas son la guinda del pastel y ustedes normalmente no van a seleccionar un pastel por su guinda. Una de las características más interesantes que tiene la Catedral de Murcia es que la catedral está, al igual que la pirámide de Zoser, la Catedral de Murcia está inscrita en un cuadrado largo. En este cuadrado largo
ya se encarga la propia arquitectura de seleccionar dos recintos. Un recinto, el recinto occidental y el recinto oriental. El recinto occidental, que se compone de las naves y el crucero, se correspondería con la zona popular, con la zona de la tierra, con la zona del hombre. Y el recinto oriental, que sería lo que es el presbiterio tan largo, con sus adláteres, como es la girola y las capillas que nacen de él, se correspondería con la zona del cielo, la zona de Dios, la zona de los presbíteros. Vemos que el modelo de templo se conserva a lo largo de los tiempos y que lo tenemos también representado en Murcia. Pero no solamente la catedral, sino que también lo tenemos en otros sitios. Si nos movemos al siglo XVI y siglo XVII, si nos trasladamos, por ejemplo, a Lorca, vamos a tener ahí la catedral de San Patricio en Lorca, que es ni más ni menos una reproducción del modelo de la catedral de Murcia, hecho por Jerónimo Quijano, pero con dimensiones más pequeñas. Y al ser realizada esta obra entre los siglos XVI y XVIII, pues lógicamente se realizó, se rellenó el espacio con unas estructuras ya renacentistas. Pero en esencia, lo que quiere decir este templo es lo mismo. Vamos a tener la obra básicamente encerrada en un cuadrado largo, como tenemos aquí a su derecha, donde la parte de la tierra, el cuadrado de la tierra, se va a corresponder con las naves, los tramos de las naves, mientras que el cuadrado correspondiente a Dios y a los presbíteros se va a corresponder con el tramo, con la nave de crucero y el presbiterio y sus elementos auxiliares. Nos fijamos aquí que tanto en la catedral de Lorca como de Murcia tenemos invadido el espacio de la tierra por el coro de los deanes, etcétera, etcétera. Esto, digamos que nos está indicando que este modelo ya está entrando en crisis, desde el punto de vista que los presbíteros se están apoderando del espacio de la tierra. Y así, pues, estas catedrales pues, van pasando de ser templos a ser ya museos por la quiebra del modelo. Pero pensemos que se han utilizado siempre este tipo de modelos. Una equivalencia entre los espacios del hombre, de la tierra, y el espacio de Dios. Pues no. No tienen por qué ser iguales y ni ser cuadrados. Pueden tomar otro tipo de dimensiones. Por ejemplo, nos vamos a ir ahora a una de las joyas que tiene Murcia, que es la iglesia de la Magdalena en Cejín. Desde este punto de vista de la geometría sagrada. La iglesia de la Magdalena de Cejín perteneció primero a la Orden del Temple y después a la Orden de Santiago, que en el siglo XVI
la derribó para realizar la iglesia actual, también bajo los trazos de Jerónimo Quijano. ¿Qué podemos decir de la iglesia de la Magdalena de Cejín? Podemos decir que bueno, todo lo que es el recinto está encerrado en un cuadrado largo, más o menos, pero vamos, esto no tiene importancia, sino que tiene un centro geométrico que es ni más ni menos que la clave del tercer tramo. La iglesia tiene 5 tramos, si contamos tanto el presbiterio como el crucero, como los 3 tramos de las naves. Pero lo más interesante de esta iglesia es que lo que es el espacio ritual, es decir, el espacio de la iglesia, sin contar los otros espacios, está también determinado o se subdivide en otros 2 espacios por la arquitectura. Un espacio lo tenemos que está compuesto por el presbiterio y lo que es la nave del transepto, y el otro espacio serían lo que son los 3 tramos de las naves. Aquí ya no son cuadrados, como en el caso anterior, pero cuando llevamos la división áurea, es decir, la división basada en el número de oro a este templo, vemos que estos 2 espacios están perfectamente delimitados por la división áurea, por la división áurea. De forma que el espacio que se corresponde con el cielo, con los presbíteros, con Dios, sería el espacio superior, es decir, el que tenemos en azul, que sería el formado por el presbiterio y la nave del crucero, y el espacio de la tierra y del hombre sería el espacio, el rectángulo formado por las 3 naves, por los 3 tramos de las naves. Dense cuenta que de este espacio de la tierra se accede a la tierra exactamente por la puerta que está situada exactamente en la mitad de este espacio, como ven ahí en Murcia. A mí me gusta especialmente esta iglesia, la Magdalena de Cejín, porque es un ejemplo típico de lo que es la armonía. Yo siempre les he dicho a mis alumnos que la armonía es una relación en una obra, la armonía es una relación del todo con las partes, o bien de las partes entre sí. Tenemos aquí una relación de las 2 partes con la obra total, con el conjunto, porque estas 2 partes son el resultado de la división áurea del conjunto. Y tenemos también una relación áurea entre las 2 partes, porque la parte más pequeña es el resultado de dividir la más grande por el número de oro, es decir, por la razón áurea. Es decir, el caso de la Magdalena de Cejín, me gusta exhibirlo en este sentido porque es un ejemplo de libro de armonía. Pero no solamente tenemos estas estructuras relacionadas con el número de oro en Murcia. Otra muy famosa y muy singular es la de Caravaca de la Cruz. Caravaca de la Cruz, como ustedes saben, fue ya conquistada por Alfonso X a mediados del siglo XIII, pero la aparición es algo anterior.
El milagro de la aparición se fecha en el año 1232, aunque también se dice que el relicario es un año anterior. Sea como fuera, al templo actual le precedió otro gótico del siglo XV, realizado por el canónigo, por el vicario Diego Chacón, a finales del siglo XV. Pero el templo actual procede ya del siglo XVII y es una traza del carmelita Fray Alberto Madre de Dios. Este carmelita era un maestro que estaba iniciado en estos temas y la obra, aunque duró más de 80 años, casi 90 años, sin embargo es íntegra, pero es rara. Si vemos la planta, es rara en el sentido de que arriba del todo tenemos el presbiterio, que el presbiterio está dentro de lo que es la torre donde se sitúa la aparición. Y encima de la capilla de la aparición, encima de la sede, está la capilla del conjuro, con la exposición, etcétera, etcétera. Delante tenemos una especie de transepto, pero es una especie de transepto raro que no conjuga con lo que tenemos debajo. Es decir, ven ustedes que tiene capillas laterales y que las columnas de las naves no se prolongan ahí. Parece como si quisiera hacerse una división bastante radical entre lo que es el crucero y lo que es el espacio de las naves. Y finalmente tenemos el espacio de las naves. Si analizamos esta planta, vemos en la figura de la derecha que lo que es esta planta también está encuadrada en un cuadrado largo, donde, como tenemos ahí, el presbiterio y el crucero serían el cuadrado correspondiente a la parte divina y la parte de las naves sería el cuadrado correspondiente a la tierra y al hombre. Pero es que hay más. Es que al ser un santuario se le quiso dar un significado y una estructura especial. Si introducimos la sección áurea, vamos a ver entonces que el conjunto formado por el presbiterio más el transepto, el crucero, son una unidad. Y en esa unidad la sección áurea nos va a determinar dos espacios. El presbiterio, que es lo que está dentro de la torre, y el crucero. Parece como si el crucero quisiera ser una zona ritual dependiente o más dependiente que los demás del santuario. Y si introducimos también la sección áurea, vemos que lo que es el crucero y lo que son las naves forman también otra unidad, donde la sección áurea también nos delimita exactamente dos espacios, como si quisiera ser las naves una zona subsidiaria del crucero. Es decir, como si tuviéramos dos templos en un mismo templo, como si tuviéramos una cascada de dos templos en uno, en este santuario, como si se quisiera hacer una secuencia de santidad por la proximidad a la zona de la aparición. En este sentido, es una cosa muy singular el santuario de Caravaca de la Cruz. No voy a insistir en otras cosas históricas o artísticas de todo esto simplemente por la brevedad del tiempo, pero este tipo de diseños también los he encontrado en otros
santuarios. Pero no solamente tenemos este tipo de armonías, es decir, hemos visto la armonía correspondientes al número 1 y el 2, correspondientes con el cuadrado y el cuadrado largo. Hemos visto la armonía del número de oro, pero hay más armonías. Y ejemplos tenemos también en Murcia. Les he querido traer aquí la Iglesia de Jesús en Murcia. La Iglesia de Jesús en Murcia es un templo que se levantó en el siglo XVII. Desconozco quién hizo la traza, pero la estructura de este templo, como pueden ver ustedes, se compone de un octógono que delimita un espacio interior y una nave de ambulatorio, una nave anular que rodea este espacio. Ya en lo que es el siglo XVIII, saben ustedes que Salcillo hizo un conjunto de pasos para el Viernes Santo y que ya en el siglo pasado se convirtió en el Museo de Salcillo. Pero yo lo he traído aquí por una razón. Es la armonización, la armonía existente entre estos dos octógonos. El octógono interior, que delimita ese espacio, y el octógono exterior, que delimita la nave, la nave de ambulatorio, la nave anular. ¿Cómo se armonizan estos dos espacios? Estos dos espacios se armonizan por una estrella de 8 puntas. Esta estrella de 8 puntas es el polígono P82, que es una estrella que se compone formada por la superposición de 2 cuadrados. Fíjense, 2 cuadrados, igual que teníamos, por ejemplo, con el cuadrado largo, ¿lo recuerdan? Pero con otro tipo de estructura para delimitar o para relacionar 2 espacios en el templo. Pero hay más. ¿Dónde podemos encontrar? ¿Dónde podemos encontrar relaciones armónicas equivalentes a la Iglesia del Jesús en Murcia? Yo, por ejemplo, he estudiado una que se trata ni más ni menos de la mezquita de la Roca de Jerusalén. La armonía que existe en la mezquita de la Roca de Jerusalén entre lo que es la primera nave anular y la segunda es exactamente la misma que la armonía de, lo tenemos aquí, que la armonía en estos dibujos de aquí de la derecha, que he sacado de mi último libro de Geometría Sagrada, Arte y Matemática, que vio la luz en julio, a finales de julio, y editado por McGraw-Hill. La armonía de estos dos templos, un templo musulmán y un templo cristiano, es exactamente la misma. Vemos que los conceptos de la geometría sagrada, los criterios de la geometría sagrada trascienden el espacio y el tiempo, trascienden las culturas, para ser algo posesivo del hombre y de la sabiduría del hombre. Que la geometría sagrada tiene un pasado, que ese pasado está reflejado, por ejemplo, en lo que hemos visto. Tiene también un presente. Por ejemplo, la pasada semana
en una conferencia en Logroño, me acompañó un arquitecto que realizó hace pocos años la ermita de la esclavitud en un pueblo de La Rioja. Es decir, una persona que está trabajando los criterios y las formas de la geometría sagrada en nuestros días. En mi libro, el punto central del libro es un capítulo que le dedico a la armonía de los polígonos. En este capítulo estudio la teoría unificada de los números armónicos que surgen precisamente de los polígonos. Ahí aporto mis fórmulas para calcular lo que son los números armónicos, que son los números que ustedes pueden ver en la bibliografía, en cualquier libro de geometría sagrada, como es el número de oro, el número de plata, el número de platino. Sin embargo, otros que aparecerán ahí no los incluyo, como por ejemplo el número de bronce o la proporción cordobesa. ¿Por qué? Porque estas relaciones no cumplen con la armonía. Pero la geometría sagrada también tiene un futuro muy brillante. Yo veo el futuro de la geometría sagrada, por ejemplo, en los estudios que actualmente se están realizando en Estados Unidos y en Alemania sobre los polígonos. Son estudios que tienden a dar un lenguaje propio o tienden a completar el lenguaje de la física del estado sólido, de la búsqueda y la investigación de nuevos materiales, bien sea por sus propiedades mecánicas, eléctricas, térmicas, etcétera, etcétera. Esos estudios van precisamente en esta línea que estamos hablando. Sin embargo, los estudios de la geometría sagrada pues tienen un retraso pues bastante considerable. Fíjense que, por ejemplo, el número de oro, que es hoy en día lo que llena casi todo, no tuvo un álgebra propia hasta que Binet, hace un poco más de 200 años, sacó su fórmula. Y desde entonces esto ha explosionado. Pero sin embargo, si nos vamos, esto ha explosionado, quiero decir, en lo que es la geometría sagrada del pentágono, la estrella de 5 puntas y sus derivados. Sin embargo, si nos vamos al heptágono, los polígonos de 7 lados, pues ahí estamos totalmente en mantillas. Yo, por ejemplo, he visto el heptágono, lo he visto, por ejemplo, en esta serie de televisión tan famosa como Juego de Tronos, que formaba parte del respaldo del rey, una estrella de 7 puntas. ¿Por qué? Porque una estrella de 7 puntas es algo que impacta. O recorriendo por ahí montes, entre Cuenca y Guadalajara, en una aldea que fue abandonada, y una aldea que se llama Torronteras, que fue abandonada y comprada por alemanes y austriacos. Cuando subí a la iglesia desde el campanario, vi que en una campa próxima a la localidad había un círculo y una estrella de 7 puntas. Pregunté a la gente si ahí realizaban algún tipo de ritual correspondiente a rituales de tipo planetario, de tipo astral, que es lo que se viene haciendo con ese polígono desde la época de los babilonios. Y me dijeron que prácticamente sí, pero me dije tampoco qué sentido tenían si los romanos, los griegos o los babilonios conocían 7 astros en el sistema solar.
Nosotros conocemos hoy en día muchos más. Pero bueno, la filosofía, dentro de lo que son todas estas cosas de la geometría sagrada, sigue permanente. De todas las formas, yo estoy muy contento de haber estudiado algunos elementos de la geometría sagrada en Murcia, así como en otros sitios, y les doy las gracias y me pongo a su disposición para si quieren realizar algún tipo de pregunta. Impresionante. Yo quería más bien comentar de que muchas veces nos quedamos con la estética, aunque la estética sea armoniosa, pero me refiero a lo impresionante de que la simbología que hay en ese aspecto entre lo divino, lo terrenal, los números, y que es como la tetratis pitagórica, donde le dan una estructura filosófica a los números o la geometría. Más bien era eso, comentar eso nada más. Sí, efectivamente, mis estudios, yo he escrito varios libros, tanto sobre matemáticas como sobre arte. Sin embargo, este va sobre el arte y las matemáticas, sobre la geometría sagrada. Y mis estudios siempre han ido orientados hacia el trabajo del maestro que traza la obra, que la piensa, que la concibe. Es decir, yo no he entrado nunca, al menos en lo que es este nivel de los procesos constructivos, que también los conozco. Pero para mí lo esencial ha sido siempre este trabajo de los maestros, la gente que concibe, que piensa una escultura, una pintura, un castillo, una catedral, una pirámide, y de hecho aquí pues estamos tratando pues templos cristianos, musulmanes, budistas, precolombinos, mayas, confucionistas. Es decir, la geometría sagrada es algo que es inherente al hombre y, como les he dicho antes, pues en mi criterio trasciende el espacio, el tiempo, las culturas, para plasmar siempre o en muchas ocasiones la misma idea. Porque es bonito ver que la idea del templo que tienen los cristianos o los egipcios, musulmanes, budistas, es que es la misma. La idea del puente, el puente como unión pontífice entre dos mundos, la encontramos tanto en Teotihuacán como en los templos budistas de la India o de Corea. Y no he hablado de muchas cosas por ejemplo, la geometría del sonido, la geometría de la luz, etcétera, etcétera, todos estos. Y aquí también pues aplicamos a lo que son las técnicas básicas de publicidad. Por ejemplo, hacemos referencia a discos pues, de Julio Iglesias, de los Beatles, como el Sargento Piper, etcétera, etcétera, a campañas políticas publicitarias para la presidencia de un país, que también se diseñan según estos criterios, etcétera, etcétera. Es decir, tenemos aquí un campo enorme.
quería comentar que también me refiero impresionante de que la estructura filosófica que crean con los números y la geometría sea tan parecida en distintas culturas, algunas que ellas ni se han conocido, pero que todas coinciden en la matemática y la geometría. Me refiero a la estructura esa que hacen entre lo de arriba y abajo, lo divino y lo terrenal y Sí, porque... las coincidencias que se crean, me refiero en las matemáticas, coinciden todas. Y a la estructura filosófica que le dan a los números con el aspecto, me refiero con el concepto, con lo conceptual de la filosofía que se crea con los números. Sí, así es como usted dice. Gracias. Así es como usted dice. Podíamos disertar sobre esto, pues todo lo que quisiéramos, pero realmente es algo que subyace en el fondo de nuestro pensamiento, de nuestros conocimientos y de nuestros deseos y nuestras ansias y perspectivas. Esos y estamos llegando quizás a los aspectos más primitivos de la gnosis humana.